Durante muchos años, Medellín fue presentada como una ciudad que había logrado algo excepcional. No solo había superado etapas de violencia extrema y desorden social, sino que además parecía haber encontrado una nueva forma de organizar su futuro. La palabra previsibilidad comenzó a aparecer con fuerza en los discursos, en los planes urbanos y en la percepción cotidiana de quienes habitaban la ciudad. Previsibilidad significaba poder anticipar el mañana, confiar en que el esfuerzo tendría resultados y creer que el rumbo general estaba, por fin, bajo control. Sin embargo, ese equilibrio, que parecía sólido, comenzó a resquebrajarse de una manera tan gradual que pocos lograron identificar el momento exacto en que Medellín dejó de ser previsible. Para entender cómo ocurrió este cambio, es necesario retroceder algunos años y observar el contexto en el que la ciudad se transformó. Tras décadas marcadas por la incertidumbre, Medellín inició un proceso profundo de reorganización social, urbana y económica. Se invirtió en infraestructura, en transporte, en espacios públicos y en una narrativa de renovación que buscaba dejar atrás un pasado traumático. Esa transformación no fue solo material, fue también simbólica. La ciudad comenzó a verse a sí misma como un ejemplo de resiliencia y planificación. Durante ese periodo, la previsibilidad se convirtió en un activo central. Los precios eran relativamente estables. El empleo mostraba señales de recuperación y el crecimiento urbano parecía ordenado. Para muchas familias, la vida empezó a organizarse en torno a expectativas claras. Trabajar, estudiar, ahorrar y planificar ya no parecía un ejercicio inútil. Medellín ofrecía, al menos en apariencia, un marco en el que el futuro podía imaginarse con cierta claridad. Sin embargo, esa previsibilidad se sostenía sobre una base más frágil de lo que parecía. A medida que la ciudad crecía y se integraba con mayor fuerza a dinámicas económicas más amplias, comenzaron a aparecer tensiones que no encajaban con el relato oficial. El costo de la vida empezó a aumentar de forma sostenida, aunque sin sobresaltos abruptos. Esa subida lenta fue precisamente lo que la volvió peligrosa. Al no generar alarma inmediata, se normalizó. Mes a mes, vivir en Medellín se volvía un poco más caro. Los ingresos, en cambio, no crecían al mismo ritmo. Aunque el empleo existía, una parte importante de este era inestable o insuficiente para absorber el aumento constante de los gastos. Muchas personas comenzaron a notar que, aún manteniendo el mismo nivel de esfuerzo, el margen de maniobra se reducía. El dinero alcanzaba para menos, el ahorro se volvía más difícil y la planificación empezaba a depender de supuestos cada vez más frágiles. La previsibilidad comenzaba a erosionarse desde dentro. La vivienda fue uno de los primeros espacios donde este cambio se hizo evidente. Medellín experimentó un crecimiento urbano acelerado, impulsado por inversión, renovación de zonas centrales y expansión hacia nuevos sectores. Este proceso transformó el paisaje de la ciudad, pero también elevó los precios de forma significativa. Comprar una vivienda se volvió una meta cada vez más lejana para amplios sectores. Arrendar implicaba destinar una parte creciente del ingreso mensual. La vivienda dejó de ser un punto de estabilidad y pasó a ser una fuente constante de preocupación. Este fenómeno no se limitó a un solo sector social. Afectó tanto a quienes ya vivían con márgenes ajustados como a quienes creían haber alcanzado cierta seguridad. La diferencia fue la velocidad con la que se percibió el impacto. Para algunos, la pérdida de previsibilidad fue inmediata. Para otros, fue un proceso lento, casi imperceptible, que solo se volvió evidente cuando ya no había espacio para absorber nuevos ajustes. El transporte y la movilidad urbana también jugaron un papel clave en este proceso. A medida que la ciudad se expandía, los tiempos de traslado aumentaban. El día comenzaba más temprano y terminaba más tarde. Ese tiempo adicional no solo tenía un costo económico, sino también emocional. La vida cotidiana se volvió más exigente, más fragmentada y menos predecible. El esfuerzo necesario para sostener una rutina básica aumentó, mientras la sensación de avance disminuía.
Otro elemento fundamental fue la creciente dependencia del endeudamiento. El acceso al crédito se amplió y se presentó como una herramienta para mantener el nivel de vida. Muchas familias comenzaron a utilizar préstamos y pagos en cuotas no para invertir, sino para cubrir gastos corrientes. Mientras los ingresos se mantuvieran estables, esta estrategia parecía viable. Pero esa estabilidad era cada vez más frágil. La previsibilidad ya no dependía solo del trabajo, sino de que nada fallara. Medellín también arrastraba una estructura laboral marcada por la informalidad y la flexibilidad. Para una parte significativa de la población, los ingresos no eran completamente seguros. En ese contexto, cualquier variación en los precios, en la demanda o en las condiciones del mercado tenía un impacto inmediato. La ciudad funcionaba, pero lo hacía con una tensión constante. La previsibilidad no había desaparecido del todo, pero ya no era confiable. A nivel discursivo, el relato de éxito continuaba. Se hablaba de innovación, de transformación y de futuro. Medellín seguía siendo presentada como un modelo, pero esa narrativa comenzaba a chocar con la experiencia diaria de quienes vivían la ciudad desde dentro. La diferencia entre lo que se decía y lo que se sentía fue uno de los factores más corrosivos del proceso. No generó una ruptura inmediata, pero sí una sensación persistente de desajuste. La previsibilidad no se pierde de golpe, se desgasta, y en Medellín ese desgaste fue acumulativo. Cada pequeño ajuste, cada aumento de costo, cada ingreso que no alcanzaba, iba reduciendo la capacidad de anticipar el mañana. Con el paso del tiempo, la pérdida de previsibilidad en Medellín dejó de ser una sensación difusa para convertirse en una experiencia concreta que atravesaba la vida cotidiana. Ya no se trataba solo de percepciones aisladas o de ajustes puntuales, sino de una lógica general que comenzaba a repetirse en distintos ámbitos. La ciudad seguía funcionando, los servicios operaban, el comercio se movía y el discurso de transformación permanecía intacto. Sin embargo, para una parte creciente de la población, anticipar el mañana se volvió cada vez más difícil. La previsibilidad, que alguna vez había sido uno de los pilares del nuevo Medellín, empezaba a desvanecerse en silencio. Uno de los espacios donde este cambio se hizo más evidente fue el mercado laboral. Aunque las cifras generales mostraban niveles aceptables de ocupación, la calidad del empleo se deterioraba de forma progresiva. Contratos temporales, ingresos variables y una creciente informalidad se volvieron parte de la normalidad. Tener trabajo ya no significaba tener estabilidad. En muchos casos, apenas garantizaba continuidad por periodos cortos. Esta fragilidad laboral afectó directamente la capacidad de planificar. Sin ingresos previsibles, cualquier proyección a mediano plazo se volvía incierta. En Medellín, miles de personas comenzaron a experimentar una contradicción difícil de explicar con datos agregados. Trabajaban de manera constante, cumplían horarios exigentes y asumían múltiples responsabilidades, pero aún así, sentían que el margen de seguridad se reducía. El esfuerzo ya no se traducía en tranquilidad. Cada mes implicaba un nuevo cálculo, una nueva renuncia, una nueva adaptación. La previsibilidad no desaparecía de golpe, pero se volvía cada vez más frágil. El aumento sostenido del costo de la vida profundizó esta sensación. Alimentación, servicios, transporte y educación comenzaron a absorber una proporción creciente del ingreso familiar. Estos aumentos no fueron abruptos ni espectaculares, lo que dificultó su identificación como un problema estructural.
Precisamente por eso, resultaron tan efectivos en erosionar la estabilidad. Al ser graduales, se integraron a la rutina, pero con el tiempo dejaron menos espacio para el error. Cualquier desajuste, por pequeño que fuera, podía desestabilizar el equilibrio doméstico. La vivienda continuó siendo uno de los factores más determinantes en este proceso. El dinamismo inmobiliario, impulsado por la valorización de ciertas zonas y la renovación urbana, elevó los precios a niveles que muchos no podían seguir. Arrendar implicaba comprometer una parte cada vez mayor del ingreso, mientras que comprar se alejaba del alcance de amplios sectores. La vivienda, que debería ser un punto de anclaje y seguridad, se convirtió en una fuente permanente de incertidumbre. Cambios de barrio, mudanzas forzadas y ajustes constantes comenzaron a ser parte de la experiencia urbana. La expansión de la ciudad también tuvo efectos directos sobre la previsibilidad. A medida que Medellín crecía, los tiempos de traslado aumentaban y la vida cotidiana se volvía más compleja. El día se fragmentaba entre trabajo, transporte y obligaciones básicas. El tiempo disponible para el descanso, la familia o la planificación personal se reducía. Este desgaste acumulado no aparecía en los informes económicos, pero tenía un impacto directo en la percepción de estabilidad. Vivir en la ciudad exigía cada vez más esfuerzo para sostener lo mismo. El endeudamiento se consolidó como una herramienta de ajuste frente a esta pérdida de previsibilidad. Créditos de consumo, pagos en cuotas y compromisos financieros a corto plazo se volvieron habituales. Para muchas familias, endeudarse no era una estrategia de crecimiento, sino una forma de compensar ingresos que ya no alcanzaban. Mientras las condiciones se mantuvieran estables, esta lógica parecía funcionar. Pero cualquier alteración, una reducción de ingresos o un aumento inesperado de gastos, podía desencadenar una cadena de dificultades. Este contexto generó una sensación constante de vulnerabilidad. No una vulnerabilidad extrema o visible, sino una que se manifestaba en la necesidad de estar siempre alerta. En Medellín, muchas personas comenzaron a vivir pendientes de sus cuentas, de sus compromisos y de sus límites. El dinero ya no permitía relajarse ni proyectar con confianza. La previsibilidad se transformó en un equilibrio delicado que debía sostenerse día a día. La informalidad laboral amplificó estas tensiones. Para quienes dependían de ingresos variables, la pérdida de previsibilidad era aún más evidente. Cada semana podía ser distinta. Cada mes implicaba nuevos ajustes. En ese escenario, planificar se volvía un ejercicio casi teórico. La ciudad avanzaba, pero lo hacía con una parte significativa de su población sin redes de seguridad suficientes. La previsibilidad dejaba de ser una experiencia compartida y se convertía en un privilegio. Mientras tanto, el discurso institucional seguía resaltando los avances de la ciudad. Se hablaba de innovación, de desarrollo urbano y de reconocimiento internacional. Estos logros eran reales, pero no alcanzaban para compensar la sensación de inseguridad cotidiana. La distancia entre el relato oficial y la experiencia vivida comenzó a ampliarse. Para muchos habitantes, Medellín seguía siendo una ciudad transformada, pero ya no era una ciudad previsible. Este desajuste no generó una ruptura inmediata. Por el contrario, se mantuvo durante años bajo una aparente normalidad. Las personas se adaptaban, ajustaban sus expectativas y seguían adelante. Pero cada adaptación implicaba una renuncia, menos ahorro, menos tiempo, menos margen de error. La previsibilidad se erosionaba no por un evento extraordinario, sino por la acumulación de pequeñas presiones que se volvieron permanentes. Al finalizar esta etapa, Medellín ya mostraba señales claras de que algo estructural se había modificado. La ciudad seguía funcionando, pero lo hacía sobre una base más frágil. La capacidad de anticipar el futuro, de confiar en la estabilidad del entorno, se había debilitado. La previsibilidad, que alguna vez fue uno de los grandes logros del proceso de transformación, comenzaba a desaparecer como experiencia cotidiana. Y cuando una ciudad pierde esa capacidad, el impacto no se limita a la economía,
sino que se extiende a la forma en que sus habitantes se relacionan con el presente y con lo que esperan del mañana. Con el desgaste acumulado de la previsibilidad, Medellín comenzó a entrar en una etapa distinta, más compleja y menos visible desde fuera. No se trató de un quiebre inmediato, ni de una crisis abierta, sino de una transformación silenciosa en la forma en que las personas se relacionaban con el futuro. La ciudad seguía avanzando, creciendo y proyectando una imagen de dinamismo, pero en la vida cotidiana empezaba a instalarse una sensación persistente de incertidumbre. El problema ya no era solo económico, era emocional, social y profundamente estructural. Uno de los cambios más significativos se produjo en la manera en que las personas tomaban decisiones. Cuando la previsibilidad se debilita, cada elección se vuelve más conservadora. En Medellín, muchas familias comenzaron a evitar riesgos que antes parecían razonables. Cambiar de empleo, emprender un proyecto propio o invertir en formación dejaron de verse como oportunidades y pasaron a percibirse como amenazas. El margen de error se había reducido tanto que cualquier paso en falso podía tener consecuencias difíciles de revertir. Esta lógica de cautela permanente transformó la relación con el tiempo. El futuro dejó de ser un espacio de proyección y pasó a ser una fuente de preocupación. Planificar a largo plazo se volvió excepcional. La vida comenzó a organizarse en horizontes cada vez más cortos, marcados por el mes, la quincena o incluso la semana. El presente absorbía toda la energía disponible. En ese contexto, la previsibilidad no solo se había perdido, sino que había sido reemplazada por una forma de adaptación constante que exigía atención permanente. El impacto de este cambio fue especialmente visible en las nuevas generaciones. Jóvenes que habían crecido bajo la narrativa de una ciudad transformada comenzaron a enfrentarse a un escenario mucho menos estable de lo que esperaban. Acceder a un empleo formal, sostener ingresos constantes y proyectar independencia se volvió más difícil. La idea de progreso lineal, en la que cada etapa llevaba naturalmente a la siguiente, empezó a desdibujarse. Medellín seguía ofreciendo oportunidades, pero ya no garantizaba continuidad. El sistema educativo, que durante años había sido presentado como una vía clara hacia la movilidad social, también empezó a mostrar sus límites. La inversión en educación implicaba costos crecientes, mientras que los retornos eran cada vez más inciertos. Muchas personas comenzaron a cuestionarse si el esfuerzo valía la pena. No por falta de valoración del conocimiento, sino porque el entorno ya no ofrecía garantías suficientes. La previsibilidad que alguna vez conectó educación, trabajo y estabilidad comenzaba a romperse. Este proceso generó una sensación de desgaste colectivo. No se manifestaba de forma explosiva, sino acumulativa. El cansancio se volvió parte de la experiencia urbana. Jornadas largas, múltiples obligaciones y una atención constante a los gastos erosionaron el bienestar cotidiano. Incluso, quienes lograban mantenerse a flote sentían que el esfuerzo requerido era desproporcionado. La ciudad funcionaba, pero lo hacía exigiendo cada vez más a cambio de menos seguridad. La desigualdad amplificó este malestar. Mientras algunos sectores lograban preservar cierto grado de previsibilidad gracias a mayores ingresos o redes de apoyo, otros quedaban expuestos a una vulnerabilidad constante. Esta diferencia no solo se reflejaba en el acceso a bienes o servicios, sino en la capacidad de anticipar el mañana. Para unos, el futuro seguía siendo negociable. Para otros, era una incógnita permanente. Medellín comenzó a dividirse no solo en términos territoriales, sino en términos de experiencia vital. El discurso del éxito urbano empezó a perder fuerza en este contexto. Aunque la ciudad seguía recibiendo reconocimiento por su transformación, esa imagen ya no coincidía plenamente con la vivencia interna. La distancia entre lo que se mostraba y lo que se sentía se hizo cada vez más evidente. Este contraste no generó un rechazo inmediato, pero sí una desconfianza progresiva. La previsibilidad no solo se había debilitado en lo económico, sino también en lo simbólico. Otro elemento clave fue la normalización de la incertidumbre.
Cuando la falta de previsibilidad se extiende en el tiempo, deja de percibirse como una anomalía y pasa a ser parte del entorno. En Medellín, muchas personas comenzaron a asumir que la inestabilidad era la nueva regla. Ajustaron sus expectativas, redujeron sus planes y redefinieron lo que consideraban posible. Esta adaptación permitió seguir adelante, pero tuvo un costo profundo: la renuncia gradual a imaginar un futuro más amplio. La ciudad, mientras tanto, continuaba transformándose. Nuevos proyectos, nuevas inversiones y nuevas narrativas de innovación convivían con una realidad cotidiana marcada por la fragilidad. Esta coexistencia fue una de las características más complejas del proceso. Medellín no estaba en declive, pero tampoco en equilibrio. Avanzaba, pero lo hacía sin ofrecer certezas claras sobre el rumbo. La previsibilidad, que había sido uno de los logros más celebrados, ya no era una experiencia compartida. A nivel social, comenzó a instalarse una pregunta incómoda. Si una ciudad que había logrado tanto en términos de transformación podía perder la previsibilidad, ¿qué garantía real existía para el futuro? Esta pregunta no siempre se formulaba de manera explícita, pero estaba presente en las decisiones diarias, en las conversaciones y en las renuncias silenciosas. La ciudad había demostrado capacidad de cambio, pero también había expuesto su fragilidad. En este punto de la historia, Medellín ya no podía atribuir la pérdida de previsibilidad a factores pasajeros. El problema se había vuelto estructural. No porque todo funcionara mal, sino porque lo que funcionaba lo hacía sin ofrecer estabilidad suficiente para sostener una vida proyectable. La previsibilidad se había transformado en un recurso escaso, distribuido de manera desigual y sostenido con esfuerzo constante. Este tramo marca un momento clave. No el de la ruptura definitiva, sino el de la toma de conciencia. Cada vez más personas comenzaban a entender que la pérdida de previsibilidad no era individual ni circunstancial, sino el resultado de una forma de desarrollo que había priorizado el avance visible por encima del equilibrio cotidiano. Medellín seguía siendo una ciudad en movimiento, pero ese movimiento ya no garantizaba dirección clara. Y cuando una ciudad pierde la capacidad de ofrecer un futuro reconocible, lo que queda no es inmovilidad, sino una tensión permanente que tarde o temprano exige una respuesta. El desenlace de esta historia no se expresa en un colapso repentino, ni en una imagen dramática que marque un antes y un después evidente. Se manifiesta, más bien, en una comprensión colectiva que fue tomando forma con el paso del tiempo. Medellín no perdió la previsibilidad de un día para otro. La fue cediendo lentamente, hasta que esa pérdida dejó de ser una sensación aislada y se convirtió en una certeza compartida. En ese punto, la ciudad ya no podía sostener el mismo relato sobre sí misma sin generar una disonancia imposible de ignorar. A medida que esta conciencia se expandía, comenzó a cambiar la forma en que los habitantes interpretaban su propia experiencia urbana. Lo que antes se entendía como un periodo de ajustes normales pasó a verse como un patrón persistente. Las dificultades ya no se atribuían únicamente a decisiones individuales, a momentos puntuales o a circunstancias excepcionales. Empezaron a percibirse como parte de una estructura que exigía adaptación constante sin ofrecer garantías equivalentes. La previsibilidad, entendida como la posibilidad de anticipar el mañana con cierto grado de confianza, había dejado de ser un bien común. Uno de los impactos más profundos de este proceso fue la ruptura de la relación entre esfuerzo y recompensa. Durante años, Medellín había construido su narrativa de transformación sobre la idea de que el trabajo constante y la participación en el nuevo modelo urbano conducirían a una mejora progresiva de la calidad de vida. Cuando esa relación comenzó a debilitarse, el efecto fue corrosivo. No solo afectó los ingresos, sino también la motivación y el sentido de pertenencia. Trabajar ya no implicaba avanzar, sino mantenerse dentro de un sistema cada vez más exigente. Esta ruptura se reflejó en la forma en que las personas comenzaron a redefinir sus expectativas. Metas que antes parecían razonables, como acceder a una vivienda estable, consolidar un proyecto familiar o planificar el futuro con cierto margen de seguridad, comenzaron a percibirse como aspiraciones inciertas.
no imposibles, pero sí frágiles. La previsibilidad dejó de ser una base sobre la cual construir y pasó a ser una variable que debía conquistarse día a día, con un costo emocional creciente. El desgaste acumulado también tuvo consecuencias en la cohesión social. Cuando una ciudad pierde previsibilidad, la confianza entre sus habitantes se resiente. Las relaciones se vuelven más instrumentales, más cautelosas. Cada decisión económica adquiere un peso mayor, y la cooperación se ve condicionada por el miedo a perder lo poco que se ha logrado sostener. En Medellín, este proceso no fue abrupto ni visible en un solo momento, pero se fue filtrando en la vida cotidiana, en la manera de relacionarse y de proyectarse colectivamente. A nivel urbano, la ciudad continuó desarrollándose. Nuevas obras, nuevos proyectos y nuevas narrativas de innovación seguían alimentando la imagen de movimiento constante. Sin embargo, ese dinamismo ya no se traducía automáticamente en tranquilidad para quienes vivían allí. La transformación física de Medellín avanzaba más rápido que la capacidad de sus habitantes para adaptarse sin perder estabilidad. La previsibilidad no solo se había debilitado en el plano económico, sino también en el simbólico. La ciudad ya no ofrecía un relato claro sobre qué significaba progresar. Este contexto obligó a replantear el sentido mismo del desarrollo. Durante mucho tiempo, el desarrollo se había medido en términos de crecimiento visible, modernización y reconocimiento externo. Pero cuando la previsibilidad comenzó a faltar, esos indicadores dejaron de ser suficientes. Medellín se enfrentó a una pregunta incómoda. ¿De qué sirve avanzar si ese avance no permite organizar la vida cotidiana con un mínimo de certidumbre? Esta pregunta no tuvo una respuesta inmediata, pero marcó un punto de inflexión en la forma de pensar el futuro. La experiencia dejó una lección profunda sobre los límites de la transformación, basada exclusivamente en resultados visibles. Medellín había demostrado que era posible cambiar, reinventarse y proyectar una imagen distinta. Pero también mostró que ese cambio, si no va acompañado de estabilidad cotidiana, puede generar una nueva forma de fragilidad. La previsibilidad no se pierde solo cuando todo falla, sino también cuando todo funciona al límite. Con el paso del tiempo, la ciudad comenzó a convivir con esta tensión como parte de su identidad actual. La previsibilidad ya no era un punto de partida, sino una aspiración. Algo que debía reconstruirse, repensarse y, en muchos casos, redefinirse. Medellín no dejó de ser una ciudad dinámica ni dejó de ofrecer oportunidades. Lo que cambió fue la certeza de que esas oportunidades podían sostenerse sin un esfuerzo desmedido. El cierre de este recorrido no ofrece una solución definitiva, porque la historia sigue abierta. Medellín continúa avanzando, como lo hacen todas las grandes ciudades de la región, pero lo hace con una conciencia distinta. La idea de que la previsibilidad es un logro permanente quedó atrás. En su lugar quedó la comprensión de que la estabilidad debe cuidarse, distribuirse y actualizarse constantemente para no convertirse en una promesa vacía. Cuando Medellín perdió previsibilidad, no perdió su capacidad de moverse, de crear o de transformarse. Perdió algo más sutil y al mismo tiempo más esencial: la posibilidad de que sus habitantes sintieran que el futuro era un terreno reconocible. Esa pérdida no se mide en cifras ni en rankings. Se mide en la forma en que una ciudad se piensa a sí misma y en cómo sus habitantes aprenden a vivir en un entorno donde avanzar ya no garantiza certeza. Y esa es quizás la huella más profunda que deja esta historia.